Una dosis de energía y economía sin política. Hoy tenemos que tener en cuenta que estamos teniendo una gran cantidad de entrada de divisas, ya sea por el petróleo, turismo, el sector manufacturero de carros y las remesas. Las remesas han aumentado en los últimos 4 años más de lo esperado, y esto significa que el individuo que en un momento dado tiene que hacer y cobrar esta remesa, no le entregan no le entregan en los dólares que fueron enviados, sino son cambiados a pesos mexicanos. Esto está causando un aumento de monedas y billetes en circulación que, de acuerdo a lo que hemos observado y el análisis siguiente que hacemos, es a tomarse en cuenta, derivado que estamos viendo un mayor crecimiento de las remesas que son enviadas, y esto está ocasionando que en un momento dado, si en el dado caso la inflación empieza a descender, tenemos un control sobre todo de las tasas de interés que empiecen a descender. Esto podría causar un gran problema, y sobre todo la inflación podría desatarse aún mayor más, derivado de que ya no sería una inflación importada, sino sería una inflación producida por nosotros en función de la cantidad de billetes que están circulando hoy en día. De varias informaciones y de varias fuentes que pudimos observar nosotros, es y que tenemos que tener en cuenta cuando se imprimen billetes, de acuerdo a varias fuentes de economía. Si la cantidad de moneda en circulación crece más deprisa que la actividad, se provoca un aumento en los precios, dando lugar a una pérdida de poder adquisitivo y crecimiento. Esto, al imprimir más dinero, solo conducirá a una mayor inflación. Un país debe producir y vender más bienes y servicios si quiere tener un crecimiento económico para que pueda circular la economía. Si un banco central aumentara la cantidad de dinero en circulación sin que haya un aumentado la producción o decidiera abaratar las tasas de interés, esto ocasionaría un problema sobre todo en el poder de compra, y con ello aumentaría la inflación. El dinero, la moneda en curso de un país, tiene un valor porque encuentra respaldo por la producción y el valor agregado. Entonces, hoy en día, con este último párrafo, lo que estamos viendo es hoy una gran cantidad de impresiones de monedas y billetes, y esto se debe principalmente, y puede haber un paralelismo en este sentido, al aumentar la cantidad de remesas. ¿Por qué? Porque estas remesas, como lo comentamos al inicio, estas remesas no se entregan en dólares, sino se hacen las conversiones en pesos. Al haber un mayor aumento, se necesita una mayor cantidad de pesos para hacer las conversiones necesarias para el número de gente que recibe dineros en forma anualizada, y esto puede ocasionar en un momento dado que, al tener una mayor cantidad de billetes circulando, y sobre todo que bajara la inflación o que las economías se pudieran establecer, tendríamos una importación creada por el país y no por la que estamos teniendo hoy, que es una inflación, muchos de los casos, de la importada, ante las cuestiones geopolíticas que estamos teniendo hoy en día. Entonces, lo que hicimos es un análisis donde la línea roja son los billetes y monedas en circulación, en la línea verde son las remesas, que es la línea, que este eje, donde son miles de millones de dólares en cuanto a las remesas, y la izquierda es en el eje de miles de millones de pesos con referente a las impresiones de billetes y monedas en circulación. Como podemos ver, en el año 2000 hasta el año 2002, la cantidad de remesas que se manejaban pasaron de 3.4 miles de millones de dólares a 8.90 miles de millones de dólares. Entonces, lo que tenemos hoy en día es que la cantidad de billetes, habían 66 mil millones de pesos en billetes circulando, y al año 2022 creció hasta 263 mil millones de pesos. Vimos que a partir del año 2003, cuando empieza lo de la crisis económica, vemos ahí un gran incremento sobre cuando hubo la burbuja. Hubo un gran incremento, sobre todo por el crecimiento de la economía de Estados Unidos, y esto trajo como consecuencia una mayor cantidad de envío de remesas. En total se mandaron casi 24 mil millones de dólares, y cuando empezó el problema del crédito hipotecario, hubo una caída, pero se siguió imprimiendo una mayor cantidad de billetes en México, que es con una consecuencia de lo que vimos en cuanto a la parte de la burbuja. Ya vimos para el año 2009, 2010, cuando hubo el problema de las crisis financieras, el incremento de los precios, hubo una caída en cuanto al envío de las remesas por la desaceleración económica que hubo en Estados Unidos. Esto significó que seguíamos imprimiendo billetes para poder tener dinero circulando y poder mantener estable la economía. Después de esto, vimos que ya, pues, en 2015, vimos
que cuando hubo una estabilización de las economías y empezamos a ver un crecimiento, vimos que aquí hubo el fenómeno del crecimiento, sobre todo el envío de las remesas, cuando la economía de Estados Unidos se empezó a estabilizar. Lo que vimos es que las remesas empezaron a aumentar y por lo tanto, al ver una estabilidad, se tuvo una mayor cantidad de impresiones de billetes, llegando casi hasta 1 billón de monedas circulando, y esto derivado a los crecimientos que se tuvieron en su momento del PIB y sobre todo de las inversiones que se tenían, sobre todo y envío de remesas, turismo, la venta de petróleo crudo y todo lo que teníamos se tuvo que incrementar. Pero ya a partir del año 2018-2019 vemos que empieza el crecimiento mayor, vemos una tendencia de crecimiento del número de divisas, pero vemos que a partir del año 2019 hay un despegue mayor de cantidad de monedas y billetes circulando, como podemos ver, de casi 2.1 billones de pesos, o 2.118 miles de millones de pesos. Y las remesas aumentaron a 36.000 millones de dólares, y esto lo que vimos para el año 2022 creció de 36.000 a 46.000 millones e imprimimos una mayor cantidad de billetes. Ya para el año 2022 tenemos alrededor de más de 2.700.000 millones de pesos o 2.7 billones de pesos. Y ya para el cierre de este año ya vamos a llegar casi a los 3 billones de pesos de monedas y billetes circulando. Y esto, como podemos ver, hay un incremento sobre todo de las remesas. Esto que tenemos que revisar es algo y un dato muy importante, porque esto lo que nos está dando lugar es que posiblemente hay una correlación de la cantidad de impresiones de billetes por la cantidad de remesas y de ciertas divisas que han aumentado en comparación con los otros años, y nos da la circulación. Debemos dejar claro que hoy todas las remesas son convertidas a pesos. Imprimieron lo que equivale a dólares de acuerdo al tipo de cambio promedio. Es lo que estábamos haciendo nosotros la observación. El anual observado en miles de millones de dólares ha habido un mayor requerimiento de billetes y monedas, no por el crecimiento del país, sino por una mayor demanda de pesos al haber más dólares circulando, por una mayor entrada de divisas, principalmente de las remesas. La cantidad de billetes que se imprimieron del 2000 al 2006 fueron 241.000 millones de pesos, del 2007 al 2012 359.000 millones de pesos. Del 2013 al 2018 fueron 760.000 millones de pesos que se imprimieron de más. Y del 2019 al 2023 hay de más de 1.205.000 millones de pesos o 1.2 billones de pesos, que es lo que hoy en día se está circulando en monedas y billetes adicionales que se tienen. Esto quiere decir, y observando este análisis, que del 2019 al 2020 se imprimieron 364.000 millones de pesos, que fue el año más alto que se tiene de impresión de billetes. Y podemos ver, es más alto comparado con el periodo del 2007 al 2012 y casi la mitad entre el 2013 y el 2018. Y un tercio de lo que se ha incrementado del 2019 al 2023. Esto hay que considerarlo y tomarlo en cuenta, porque como vimos en los puntos iniciales, una mayor cantidad de billetes que no estén ligados a la productividad. Y hemos de recordar que los dineros que provienen de las remesas es la creación de la productividad que se tuvo en un país ajeno a México, y ese dinero es enviado a México, pero no es en función de la productividad que se tuvo o parte del Producto Interno Bruto, sino es una cantidad de monedas que se insertan en nuestra economía y eso ocasiona y la acera para que tengamos una mayor cantidad de billetes. Las remesas no son parte del Producto Interno Bruto, porque no se generó una productividad, un bien, un servicio que provenga de esto, sino que lo que hemos observado, que las remesas, la gran mayoría se utiliza para compensar los dineros necesarios para una familia. Hemos de recordar lo siguiente, como con la gráfica, cuando hicimos la conversión dependiendo del tipo de cambio, vemos que existe un paralelismo, y aquí ya está convertido en miles de millones de dólares la cantidad de billetes y monedas que están circulando. Hoy en nuestro país están circulando alrededor de 164.000 millones de dólares si hiciéramos la conversión del tipo de cambio, contra 57.000 millones de dólares, que es lo que estamos viendo hoy en día, la cantidad de remesas al mes de noviembre. Esto es muy, muy, muy importante, todos estos datos que estamos observando, porque al aumentar la cantidad de remesas, esto nos puede ocasionar una impresión mayor todavía de billetes. Entonces, lo que hay que a ver es que al cierre del 2010, al cierre del 2022 se tienen 33.68 totales de remesas recibidas, y en 2022 fue de 58.49. Hubo un incremento de 24.81% de cada año que se está incrementando.
Total de mexicanos que viven en Estados Unidos hay alrededor de 38 millones. Hubo un crecimiento de 1.23 millones de mexicanos que del año 2018 al 2022 salieron de México. Personas que entre 20 y 65 millones hay 23.41 millones de personas, es decir, hubo un crecimiento de 2018 a 2022 de 1 millón de personas que salieron de la población económicamente activa de nuestro país y se tuvieron que ir fuera de México para tener una mayor y mejor percepción. Los números de hogares aumentaron de 10 millones a 10.89, casi 11 millones, es decir, hubieron casi 850,000 hogares nuevos que se formaron en Estados Unidos y no en México. Personas por hogar disminuyó de 3.68 a 3.51 y el promedio mensual ganado en dólares fue de 2.917 y decreció a 2.739. Y las remesas que fueron enviadas, el promedio por forma mensual fueron 318 se incrementó a 386 dólares. Esto quiere decir que del total que están percibiendo representa el 14%. Esta cantidad de dinero que estamos viendo y es sobre todo el número de personas que han salido y que han dejado fue parte de la población económicamente activa, lacera sobre todo al Producto Interno Bruto. Y aquí la pregunta es: ¿por qué tenemos una mayor cantidad de billetes y monedas si no se está teniendo una producción mayor de bienes y sobre todo que se tenga una mejor circulación del dinero que se necesita para las transacciones económicas? Entonces, con datos del Banco de México, la demanda de billetes y monedas se puede dividir en aquellas que responden a factores económicos y aquellas que responden a factores estacionales. Factores económicos: tenemos la actividad económica, los precios y el costo de mantener efectivo. Y los factores estacionales, en los cuales se hacen en efectivo, la actividad económica se hace en efectivo, porque al haber una mayor cantidad de dinero que se necesita hacer para hacer las transacciones, se necesita mayor cantidad de dinero. Y esto está conforme a la actividad económica es mayor. Los precios, el uso de billetes es mayor cuando aumentan los precios de los bienes y servicios, y el costo de mantener efectivo también lacera, porque tener el dinero en forma efectivo y no utilizarlo para generar un bien o un servicio, esto puede lacerar porque no ayuda al crecimiento del Producto Interno Bruto. El dinero se necesita movilizar y esto puede causar un gran inconveniente. Los factores estacionales ya sabemos que son en las fiestas navideñas y lo que tenemos que depende del tiempo. Con lo que acabamos de comentar, esto es muy importante. Y ya para finalizar, es que las remesas hoy en día son un factor importante de estabilización del tipo de cambio, porque al haber una mayor cantidad de remesas, una mayor cantidad de divisas, ayudan a mantener un tipo de cambio como lo estamos observando. Es decir, hay una mayor cantidad de dólares circulando y por lo tanto estamos viendo un incremento, sobre todo de las reservas del Banco de México, que estamos viendo que un incremento, porque es lo que está haciendo es sacar dólares de la circulación para poder mantener la estabilización, cosa que anteriormente tenía que vender dólares para poder mantener un tipo de cambio. Hoy estamos haciendo todo lo contrario, sino que estamos sacando dólares para poder mantener el tipo de cambio estable a 17, al haber una mayor cantidad de dólares circulando por el incremento, sobre todo posiblemente de las divisas que provienen de las remesas. Y en algunos momentos hay que entender que las divisas que entran en el sector manufacturero, muchas de las empresas hacen su interrelación de pagos en dólares de acuerdo al tipo de contrato. Es muy poco el dinero que se cambia de la manufactura a pesos y la mayoría se maneja en dólares. Donde hay una mayor conversión es en la parte de las remesas, seguidas en su momento dado por el turismo, que yo creo que más o menos entre el 60 y el 70% del turismo tiene que cambiarlo a pesos, y en algunos lados, en algunas regiones, pueden seguir utilizando los dólares. Esto es muy importante, y entender que la impresión de billetes ocasiona un incremento de la inflación. Hay que tener mucho cuidado porque hoy tenemos más de 1.2 billones de billetes circulando, de más, que en un periodo de 5 años, comparado con los anteriores, se han incrementado hasta 2 veces y hasta 3 veces, siendo el año 2019 al 2020, cuando tuvimos lo de la pandemia, una mayor impresión, que esa mayor impresión de billetes no fue para que tuviera la gente para gastar como se hizo en su momento dado por parte de Estados Unidos, sino fue por el aumento en algún momento de la parte de la cantidad de remesas que pudimos ver del 2019 al 2020, que pasó de 33 a 36.95, y en el 2021 el incremento de las remesas que se tienen al mes de noviembre de acuerdo a estas gráficas. Esto es muy importante considerar y tomar en cuenta. Espero que esta información sirva de un poco.